Patricia Guerra, una nadadora de primerísimo nivel que va a aventarse el tirito a finales de julio de cruzar el Canal de la Mancha. Patricia Guerra habló de su hazaña al convertirse en la tercera mexicana en cruzar el Canal de la Mancha. Pati Guerra, la tercera mexicana que cruza el Canal de la Mancha, una hazaña de verdad de reconocerse. Una atleta fabulosa para el deporte mexicano, a quien agradecemos mucho su visita. Pati Guerra acaba de cruzar el Canal de la Mancha. Patricia Guerra, hoy nadadora de aguas abiertas. A la edad de 15 años, tuvo un sueño que hoy es realidad. La conquista del mítico Canal de la Mancha. Distancia, 45 kilómetros de nado abierto. Temperatura, 15 grados centígrados. Tiempo, 13 horas de entrega total. Surge de hace mucho tiempo, ¿no? Es algo que traía ahí pendiente y que dije, pues algún día lo voy a hacer. La última hora y media fue que tuvimos que aumentar el paso porque teníamos una corriente en contra y estábamos perdiendo tierra. Entonces eso lo que hace es alejarte de Francia, de Cap Griné, y te lleva más o menos a lo que es Bélgica. Hace más de 20 años, Patricia Guerra da inicio a su carrera deportiva participando en triatlones, duatlones, carreras atléticas y competencias de alto rendimiento. Posteriormente, supera marcas que nadie había alcanzado y su mente y su cuerpo están listos para la gran hazaña, el Canal de la Mancha. Hoy, su sueño es realidad, pero ahora cada día, cada mañana, mira hacia adelante y contempla un punto en el horizonte, un nuevo sueño por alcanzar. Dime, ¿cuánto hiciste? ¿Qué distancia hay? 15 kilómetros, 14,300. ¿Sales de dónde hacia dónde? De Tarifa Sí. a Tanque, en Marruecos. Sí. Bien. ¿Y cuánto hiciste? 2 horas 43 minutos, 4 segundos. Que es un récord. Es un récord mundial. Felicidades. Eso es increíble. ¿Sábado? Este sábado. Pero le va a dar la vuelta a Manhattan, que también es algo que yo quiero decir. Oye, Sí, una a ver, islita. Sí. Una islita. pero hay ríos. No, muchas felicidades. Muchas gracias. De verdad, qué Muchas orgullo. gracias. Pues sí cruza uno, pero la verdad es que cruzamos todos. Claro. Hola. Hola. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias por regalarme una hora de su tiempo. ¿Sí se escucha bien? ¿Estamos bien? Y entender qué pasa por la cabeza de un ser humano que decide pasar a la historia de un país de una manera completamente diferente. La natación es un deporte que los ves cada 4 años en unos Juegos Olímpicos, aguas abiertas, es totalmente desconocido, pero era un sueño que había vivido en mi cabeza durante muchísimo tiempo y había llegado el momento de hacerlo. Estoy convencida que la fuente inagotable de energía es el trabajo en equipo. Es la única forma en la que hoy vamos a trascender como seres humanos, la única forma en la que vamos a empezar a competir con grandes potencias, con grandes países, y la forma en la que deberíamos, como mexicanos, de entender que es la única forma de salirnos de ese común denominador. ¿Por qué intentar algo habiendo pasado a la historia de un país donde el 80% de los factores son externos, no dependen de ti, dependen de las corrientes, de la fauna marina, de las mareas, del clima? Habiendo pasado a la historia de un país, ¿por qué intentas algo más? ¿Por qué pones ese nombre en tela de juicio? ¿Por qué decides invertirle 2 años de tu vida
a un proyecto que te va a demandar 8 horas de entrenamiento, comer, desayunar y cenar exactamente lo mismo durante 2 años, bañarte todos los días con agua fría, meditar en tinas de hielo. Y la pregunta es, ¿por qué no? Porque los sueños al final del día son proyectos de vida. Y cuando asumes tu sueño como tu proyecto de vida es cuando empiezas a encontrarle sentido a lo que quieres de hacer. Yo recuerdo que cuando me dieron el aval para cruzar el Canal de la Mancha era un tema difícil para mi familia. Daniel, mi hijo, tenía 2 años, yo era una mamá nadadora, bastante raro que como mamá nadadora me dedicara a arriesgar mi vida todos los días en un océano que tiene siempre la última palabra. Y recuerdo que hubo una comida familiar. Decidí en ese momento decirle a mi familia que me habían dado el aval para cruzar el Canal de la Mancha, que quería cruzar el Canal de la Mancha. Mi mamá se volteó y me dijo, ¿cuándo vas a empezar a hacer cosas que hacen las personas normales, ¿no? Mi cuñada se empezó a reír y en ese momento entendí que yo había decidido salirme de un común denominador, hacer cosas diferentes, trascender, poner el nombre de mi país muy en alto, en un deporte que era desconocido, pero que al final del día era mi sueño. Me dediqué a, de alguna u otra manera, a vender la causa, tratar de entender que estábamos contando una nueva historia como país. La anterior mexicana mía había fallecido a las 4 horas de travesía, Fausta Marín. Era una historia diferente, difícil para mí, difícil para mi familia, pero al final del día tenía que perseguir ese sueño. Desde 1835, 9,000 intentos de cruces, 600 cruces logrados, únicamente 120 en el primer intento. Y la pregunta venía otra vez hacia Patricia Guerra, ¿qué quería? Sabía que tenía una sola oportunidad de demostrar de qué sí era capaz, una sola oportunidad de representar a mi país y entender que los sueños se construyen todos los días, que no te levantas un día en la mañana, te quitas las chanclas y te cruzas de un país a otro, sino que tienes que construirlo. Tienes que tener aliados, tienes que hacer un verdadero trabajo en equipo y tienes que empezar a crear esa magia que envuelve todas esas travesías en las aguas abiertas. Canal de la Mancha entre Inglaterra, Francia, hipotermia, medusas, cansancio, hambre, frío, soledad, corrientes y muchísimo miedo. Parte de lo que vives cuando tratas de cruzar un Canal de la Mancha y cuando empiezas a dimensionar lo que implica. Me convertí en la mujer más irresponsable de este país, tratando de cruzar algo donde la gente ya se había perdido la vida. Y la única manera de sobrellevar eso y de entender es empezando a tomar decisiones importantes. Yo sabía que Daniel, mi hijo, era el motor y la motivación más grande y que era la mejor forma en la que yo le podía enseñar cómo se construía un sueño, cómo se perseguía un sueño y cómo se aterrizaba un sueño. Y al final del día esa fue la labor. Me convertí en la mujer más irresponsable, pero al final del día lo que quería era enseñarle a Daniel que los sueños se construían y se perseguían todos los días. Era difícil ser mamá, ser atleta, ser empresaria, que nadie creyera en mí. Me desgasté muchísimo tratando de contestar una pregunta de por qué hacía algo que me demandara tanto esfuerzo, 8 horas de entrenamiento, comer y desayunar y cenar exactamente lo mismo, bañarte con agua fría, y aparte me costaba dinero. Y la única respuesta que encuentro y encontré en ese momento fue ¿por qué no? ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no convertirte en el principal patrocinador de sus sueños y empezar a hacer cosas diferentes, inclusive de tu propia familia? Pero empezar a perseguir ese sueño que ha vivido en tu cabeza durante mucho tiempo y no te has dado a la tarea de aterrizar. Necesitaba un equipo que apoyara mi proyecto, un equipo que me diera de comer, que me dijera hacia dónde había que nadar, que checara la fauna marina y que al final del día nos convirtiéramos en los terceros mexicanos en cruzar el Canal de la Mancha. Mi obligación era minimizar esos riesgos, entender que si existían otras historias que no eran tan exitosas, simplemente eran otras historias. Y lo único que tenía que tener en mi cabeza era que yo en ese momento estaba escribiendo mi propia historia para pasar a la historia de un país. Cada quien tiene y cada quien escribe su historia. La historia de Fausta Marín fue un foco amarillo durante toda esa travesía, pero tenía que entender que lo que estaba haciendo en ese momento era escribir mi historia y perseguir una meta que había vivido en mi cabeza durante mucho tiempo. El 23 de julio estaba parada en un país donde decían que del otro lado había otro país, había muchas formas de cruzar, había un barco que te llevaba en 3 horas, había un túnel que te llevaba en media hora en un coche y yo había decidido hacerlo moviendo los brazos y las piernas.
demostrando que los límites son mentales, que un ser humano con un sueño en su cabeza es capaz de romper cualquier límite y con su gorra, sus gogles y su traje convencional puede empezar a alcanzar esos sueños. Quería romper el récord mexicano, quería que la temperatura del agua estuviera 2 grados arriba, quería al final del día un día soleado. Y al final del día sucedió lo que tenía que suceder. Entender que todo eso era parte de una historia y que valía la pena vivirlo, porque si lo lograba, esa meta intermedia se iba a convertir en un aliciente para otras metas que iban a venir después. Entendí que el miedo es una fuerza poderosísima, que tú decides si lo haces tu aliado o tu enemigo, pero al final es una fuerza muy poderosa para entender que o te impulsa o te frena. Y decides al final del día si lo haces tu aliado o tu enemigo, y es una fuerza muy poderosa para hacer cosas que para otras personas resultan realmente increíbles si verdaderamente lo asumes y lo pones de tu lado derecho. Nos da miedo perseguir esos sueños porque nos da miedo fracasar. Nos hemos encargado de ponerle a la palabra fracaso una carga emocional impresionante, cuando la palabra fracaso lo único que le brinda a los seres humanos es una enseñanza. Patricia Guerra ha fracasado cualquier cantidad de veces y cualquier cantidad de veces me he quedado abajo de un podio. Y lo único que hago es entender qué hicieron las personas que sí están en el lugar donde a mí me gustaría estar. Y regreso a la alberca y regreso al mar y vuelvo a intentar. Y en esa suma de intentos, un día logras tener el logro. Tú no puedes saber qué se siente ganar si no has sabido qué se siente perder. Y es la única forma de trascender como seres humanos y entender lo importante que es intentar las cosas con el miedo de aliado, sin miedo al fracaso que puedas llegar a tener. La enseñanza está en el camino, la enseñanza no está cuando ganas la medalla olímpica, cuando tocas la piedra, la enseñanza está en todos los días cómo construyes el canal de la vida que cruzas todos los días lo que haces y cómo vas construyendo al final del día un logro que un día lo aterrizarás y pondrás esa cereza del pastel. Creo que la enseñanza más grande que hay en esa travesía en solitario en el Canal de la Mancha es la similitud que existe entre cruzar el Canal de la Mancha y cruzar el canal de la vida de todos nosotros. En los dos hay tristeza, soledad, momentos increíbles, momentos no tan increíbles, pero el Canal de la Mancha que muchas personas admiran que cruzó Patricia Guerra solo dura 13 horas. El canal de ser papá o de ser mamá dura toda una vida. No hay aclimatación, nadie te dice cómo cruzarlo, y sin embargo lo cruzamos impecablemente todos los días. La pregunta tendría que ser, ¿qué es lo que hemos hecho a lo largo del canal de la vida que hemos venido cruzando para hoy ser la mejor versión de nosotros mismos? ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer a lo largo de ese canal de la vida para hoy representar empresas o emprender una nueva empresa o tener el valor de levantar y poner un proyecto en la mesa? Todas esas historias están en el canal de la vida que vienes cruzando todos los días. Es de ahí que es importante tener un espejo retrovisor en ese canal de la vida para saber perfectamente bien de dónde vienes, quién eres, cuáles son tus raíces, cuál es el color que te caracteriza, y cada vez que dudes de enfrentar un nuevo reto, un nuevo proyecto, entender que lo que has caminado en el canal de la vida que has venido recorriendo es infinitamente más difícil que todo lo que tienes por delante. A los 32 años había logrado la prueba máxima de un nadador de aguas abiertas, el Canal de la Mancha, equivalente al Everest para un alpinista. Yo quería seguir nadando, sabía que tenía que mantenerme, buscar una nueva meta, cambiar esas creencias que me limitaban a soñar más grande por creencias que me empoderaban a perseguir sueños más grandes, y decidimos ir 6 mujeres en busca de un récord mundial en un cruce doble en el Canal de la Mancha, Inglaterra-Francia, Francia-Inglaterra. Había que hacer muchísimas cosas, había que unirnos como nadadoras ante un enemigo mayor, que era el cruce del Canal de la Mancha, del cruce doble, y el 28 y el 29 de agosto en 20 horas 14 minutos rompimos un récord mundial. Y entendí perfectamente bien de qué se trataba el trabajo en equipo. No se trataba de imponer un ritmo, no se trataba de imponer una velocidad, no se trataba de imponer un estilo. Se trataba de estar dispuesto a dar el 100% cada vez que se necesitaba. Y cuando en una familia, en una empresa, en una institución o en un país todos están dispuestos a dar el 100%, el resultado es el éxito. Es un sumar.
es entender cuál es el talento que tengo yo para decidir aportarlo a un proyecto que persigue un objetivo común. Con la confianza de haber roto un récord mundial, decidimos ir al cruce del Estrecho de Magallanes, una sola mujer en intentar el cruce del Estrecho de Magallanes. En toda la historia de la humanidad, yo había logrado una aclimatación excelente en el cráter del Nevado de Toluca, que era mi centro de entrenamiento, que me daba la posibilidad de intentar el cruce del Estrecho de Magallanes. Estrecho de Magallanes en la Antártida, literalmente al final del mundo, temperatura de 4,3 grados, donde un ser humano pierde la vida si no está aclimatado para nadar ahí en 2 minutos. Hipotermia segura, fauna marina desconocida, daños psicológicos por el frío, que ahí mi hijo Daniel dice que eso sí pasó y por eso seguimos intentando otras travesías. Dolor muscular intenso, perder el sentido de la orientación y concentración extrema para no perder calor corporal. Parte de lo que tienes que estar dispuesto a hacer si quieres cruzar un estrecho en Magallanes. Y ese es el punto fino. ¿Qué tanto estamos dispuestos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a salirnos de nuestra zona de confort para intentar un proyecto nuevo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a movernos del lugar, inclusive físicamente, para intentar un proyecto nuevo o para decidir hacer algo diferente? ¿Qué tanto estamos dispuestos a movernos del lugar, incomodarnos un poquito y empezar a perseguir un nuevo horizonte o un nuevo proyecto? Había muchísimo miedo, una incertidumbre total, un impacto ambiental impresionante. Cuando tú vas a nadar en esa temperatura, tienes un entrenamiento mental muy importante con técnicas de programación neurolingüística, donde independientemente de lo que está sucediendo afuera, tú creas todo un escenario dentro de ti, a través de tu mente y a través de prácticas de meditación que haces. Sin embargo, cuando tienes agentes visuales como los pingüinos, es un poco más complicado no sentir frío, pero era lo que se tenía que hacer ahí. Teníamos que tener una actitud de enfrentar diferentes situaciones. Recuerdo que se avecinó un temporal, tuve que cambiar mi fecha de cruce un día antes, me tuve que sumar a otra embarcación de un nadador chileno. Se acercó el capitán de la Armada chilena, dijo: no hay condiciones para cruzar, se avecina el temporal. Y cuando empecé a ver todo escenario, la pregunta venía a mi cabeza y era: ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que estar aquí? Pudiera estar en mi casa con mi hijo Daniel tapada hasta acá sin sentir este frío. ¿Por qué tengo que estar aquí? Y me di cuenta que con esa pregunta estaba boicoteando ese cruce. Yo había encontrado las razones y los motivos 2 años antes, cuando empecé a entrenar para ese cruce. Había una responsabilidad de ayudar, de generar y de crear conciencia. Había logrado hacer una campaña a nivel nacional que se llamaba Una abrazada, una sonrisa, en donde por cada abrazada que diera en el Estrecho de Magallanes se le iban a dar 5 años de alimentación a los niños que viven en la Sierra de Oaxaca y Chiapas en pobreza extrema. Había encontrado la forma de decirle al gobierno de mi país que en México existe pobreza alimentaria extrema, que no necesitábamos ir a África o a Somalia, sino que a 5 horas de nuestro centro de entrenamiento, que era el cráter del Nevado de Toluca, existían chiquitos que tienen acceso a comer una tortilla cada 48 horas. Y se volvía una razón más. ¿Por qué sales a nadar en esas condiciones? Porque las razones y los motivos están dentro de ti. Y ahí es donde existe la motivación más grande. El día pronosticado fue el 11 de enero, sin embargo salimos a nadar el 10 de enero, se implicaba cambiar toda una logística. Yo sumarme a la travesía de otro nadador, combinarnos, una sola embarcación, 2 nadadores, sin conocer el ritmo de nado de ninguno de los dos, y era una situación complicada. Recuerdo que me acerqué con Coco, mi entrenador, le dije: ¿cómo le voy a hacer? Jamás he nadado a 2 grados, con olas de 4 metros, con vientos de 180 kilómetros por hora, donde en mi país a 80 se caen los espectaculares. ¿Cómo le voy a hacer? Y me dijo: yo voy a llevar un silbato, y tú vas a ir escuchando ese silbato. Cuando tú estás nadando a esa temperatura, tu cuerpo está completamente dormido porque está congelado. El sentido de la vista más bien va concentrado dentro de ti para ver qué parte está congelada y empezar a generar calor mental. El sentido de... se duerme la lengua, y el único sentido que queda vivo es el oído, y se potencializa de una manera impresionante. Y cuando empecé a nadar, escuchando ese silbato, sabía perfectamente bien hacia dónde nadar y qué ritmo de brazadas tenía que llevar. Y la reflexión que venía en ese momento era: yo necesito en mi país una casa,
un coche, un teléfono celular, una computadora, para sentirme segura. Y aquí, en el fin del mundo, en el lugar más inhóspito, con un silbato que cuesta 2 pesos, me siento la mujer más acompañada del mundo. ¿Cuántas cosas hemos generado o creado alrededor de nosotros queriéndonos dar seguridad? Cuando la realidad de las cosas es que con las únicas personas que tenemos que saber estar es con nosotros mismos, porque ahí es donde está nuestra historia de vida y lo que necesitamos para seguir adelante. Empezamos a nadar. Cuando iba en la cresta de la ola lograba ver a Moisés, que era el nadador chileno. Empecé a cortar camino. Llegó un momento en que estábamos al mismo paso. Me di cuenta que la velocidad de sus brazos era muy lenta y que había perdido el rumbo. Eso quería decir que el cuerpo estaba amenazado de frío, y cuando el cuerpo está amenazado de frío, concentra el calor en órganos vitales para no perder la vida y se olvida de las extremidades, y el cerebro, cuando pierdes la noción de la ubicación, es que empieza a perder temperatura porque estás teniendo un daño cerebral. Dejo a Moisés, me adelanto, como a los 5 minutos llega la embarcación con Moisés arriba. Había abandonado la travesía por grado 3 de hipotermia, que es cuando puedes perder la vida, y me dice mi entrenador, nada lateral a la playa, estás a 400 metros de llegar, cuando te cambie el STOA, que es la dirección de la corriente, te clavas, ya llegaste. Voy a dejar a Moisés a un buque de guerra de la Armada chilena y regresamos por ti. En ese momento se va a la embarcación, deja de haber ruido de propela, se acerca un banco de toninas, que son orcas del tamaño de un delfín, me da un aletazo, giro en el aire, caigo, escucho que truena todo mi cuerpo, abajo me sumo, me da un segundo aletazo, el cuerpo superior se queda, el cuerpo inferior se va y tengo fracturas de desprendimiento. Salgo a la superficie, podía mover mis piernas así, pero no podía levantarme y ponerme a nadar. Y en ese momento dejan a Moisés, regresan por mí, abandono la travesía, me pide Coco, mi entrenador, que haga una sentadilla, no la puedo hacer, y en ese momento abandono la travesía. Esperamos a que pase el proceso de congelamiento de mi cuerpo, al día siguiente me llevan a un hospital, y el resultado es fractura de tercera y cuarta lumbar, fisura de pelvis y cadera, y cada rodilla rota en 4. Y es cuando tratas de entender, jamás había estado en mejor forma física para hacer una travesía. Habíamos logrado romper 3 récords Guinness en todos los entrenamientos para llegar ahí, y algo totalmente ajeno me impide llegar. Conocí una faceta de Patricia Guerra que no conocía, que era una capacidad impresionante de aceptar las historias que yo me contaba y una soberbia impresionante de negar las historias que no tenían el resultado que yo quería. Me di cuenta al final del día que tú haces lo que tienes que hacer para que las cosas sucedan, pero que muchas veces la enseñanza no está ahí, sino simplemente está en otro lado. Que me la había pasado toda mi vida esperando el mañana, aún habiendo pasado a la historia de un país, y que lo único que tenía que tener claro al final del día es que mi única seguridad y mi única realidad era lo que estaba viviendo en ese momento. Regreso a México, me meten 6 meses al hospital, hacen todas las operaciones que tienen que hacer, y cuando salgo me dicen tienes 30% de probabilidades de volver a caminar. Y ahí es cuando empiezo a tomar decisiones importantes en mi vida. Ahí decidí que jamás iba a poner mi vida en manos de otra persona. Ahí decidí que al final del día lo que tenía que hacer para cuidar esas travesías era yo supervisar cada momento, y que tenía que tener aceptación de los errores que habíamos hecho, más no resignación de la historia que me estaban contando para mi vida. Entendí que tenía que regresar a mi esencia, regresar a mi país, regresar a mi deporte, volver a poner un sueño suficientemente grande enfrente y empezar a perseguirlo todos los días. Reinventarme como nadadora y empezar a ser una nadadora por causa. Que las verdaderas batallas no se libran afuera, sino se libran dentro de nosotros mismos. Que me había pasado toda mi vida tratando de combatir al enemigo que vivía afuera, cuando en ese momento al único que tenía que combatir el que vivía dentro de mí y que me decía que no iba a volver a caminar. El por qué hacemos las cosas está en nosotros, por eso hay ánimo y pasión. Lo más importante es tu centro, porque ahí están las razones y la lealtad contigo mismo. Y las cosas valen la pena porque si no se viven, simplemente no existe el logro. Seguí haciendo travesías, sin cruzar de un lado a otro, sino por causa,
costeando un país, costeando una isla, costeando lo que fuera, pero no cruzando. Y en el 2018 llega un nado, el nado de Cozumel Rivera Maya, que se había intentado muchas veces, que nunca se había logrado. Nora Toledano me dice, si lo logra, serías la primera persona en la historia de la humanidad, y sería el Canal de la Mancha, sería el cruce emblemático de México en las aguas abiertas. Regresé después de 16 años con mi equipo, formé un equipo ya con Daniel, mi hijo, encima de ese equipo, y teníamos un plan muy claro, y terminó pasando exactamente lo que sucede en todos los proyectos de vida que tenemos todos los seres humanos. Algo mucho más complicado, sin embargo siempre llegas al final. El 3 de noviembre nos convertimos en las primeras personas en cruzar de Cozumel a la Ribera Maya, denominado el Canal de la Mancha Mexicano, y esto es lo que pasó. Se rompió con el agua. ¡No la toques! ¡No, no, no! ¡Venga, Pato! ¡Vamos, Pati! ¡No la toques! Pati! ¡Párate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! Venga, ¡Tú Pati. puedes, mami! ¡Tú puedes! ¡Venga, pero párate! ¡Tú puedes! ¡Solo un poco, Pati! ¡Solo un poco! De 6 horas nos fuimos a 10 horas 45, y la pregunta es, ¿cómo puede hacer un ser humano en entrenar para una travesía de 5 horas irse casi al doble? Y la razón es porque las razones y los motivos están dentro de cada uno de nosotros. Y cuando encuentras esas razones y esos motivos, tú eres tu propio límite. El año pasado decidimos hacer una campaña 50+1 2023 de empoderamiento femenino. Si yo puedo, cualquier mujer puede. Y contaba de 2 retos. El reto del Estrecho de Gibraltar y darle la vuelta a la isla de Manhattan en Nueva York y recorrer los 20 puentes. Con una diferencia de 3 semanas. Empezamos con el Estrecho de Gibraltar, que está entre España y África. Llevaba yo 6 años en lista de espera, temperatura de 18 grados, más o menos la fría de la regadera, distancia 15 kilómetros, tiempo estimado de travesía entre 5 y 6 horas, y un tándem de 4 nadadores en un cruce individual. Todo parecía estar en contra. Un cambio de abastecimiento de 30 minutos a 45, un cambio de horario, en vez de salir a las 6 de la mañana tuvimos que salir a las 2 de la tarde, una regata en Marruecos, condiciones 0 favorables y la coordinación de 4 nadadores. Hicimos un cruce perfecto con una corriente a favor en 2 horas 43 y logramos romper el récord mundial, y más o menos esto es lo que pasó. Creo que la enseñanza más grande de este cruce es que tenemos que dejar que la vida nos sorprenda. Tenemos que entender al final del día que cuando haces todo lo que tienes que hacer para construir un proyecto, tienes que dejarle a la vida que te sume lo que te tiene que terminar sumando.
Y después siguió a las 3 semanas darle la vuelta a Manhattan, que era algo como complicado, con muy poquito tiempo de descanso. Así se dieron las condiciones, así se dieron las fechas. Era darle la vuelta completa a la isla de Manhattan, la salida y la llegada en la Estatua de la Libertad, que era algo romántico, pero al final del día implicaba nadar 1 hora más. Temperatura 18 grados igual, distancia de 48 kilómetros, tiempo estimado de travesía entre 8:30 y 9 horas, y una travesía en solitario. Una travesía en solitario, no con mi embarcación, porque hay mucho tránsito de embarcaciones, y tenía que regresar a entender que mis travesías se habían basado en rituales, concentración y acompañamiento. Nadar 3 ríos diferentes en una sola travesía, el East River, Harlem y el Hudson, y logramos hacerlo en 7 horas 53 con 12 segundos, y creo que la enseñanza más grande de esa travesía era entender que si nadabas aquí ibas a llegar a donde querías llegar, que simplemente tenías que hacer lo mismo que habías venido haciendo toda tu vida, que era mover los brazos y las piernas. Creo que la enseñanza más grande a lo largo de 20 años de nadadora de aguas abiertas es que nos tenemos que poner a vivir, que tenemos que vivir todos los días, que tenemos que entender que nuestra única realidad es hoy, y hoy es el mejor momento para pasar a la historia de un país, para poner una empresa o decidir qué hacer con el canal de la vida que has venido recorriendo. Nosotros somos arquitectos de nuestro destino, lo decidimos todos los días con las decisiones que tomamos, y de pronto, comenzando a cruzar ese nuevo canal, nos sorprendemos cruzando nuestros propios canales. El éxito es una forma de vida. El éxito no se obtiene cruzando un canal de la Mancha, ganando la medalla olímpica, sino es cómo te conduces en la vida. Una persona exitosa es exitosa en su familia, en su comunidad, en la empresa donde trabaja, y por ser una persona de éxito decide perseguir un sueño con la confianza que le genera ese canal de la vida que he venido recorriendo durante tantos años. Me doy cuenta que la vida está lleno de momentos y que los momentos duran lo que nosotros queremos que duren. Quisiera compartir con ustedes 2 frases. La primera frase, mi primera travesía Canal de la Mancha hace 20 años. Llegamos al cruce del Canal de la Mancha, mi mamá no lo conocía, Daniel tenía 4 años. Y cuando vi esa inmensidad, mi mamá se volteó, me vio a los ojos y me dijo: tú lo quieres, tú lo puedes. Y me di cuenta que de eso se trataba, que llegar del otro lado era un asunto de voluntad, y que necesitabas querer hacer las cosas para entonces poder hacer las cosas. Y la otra frase es una frase que puso Nora Toledano en el pizarrón, que es la única forma de comunicación entre el nadador y la embarcación, y a las 4 horas de travesía, que había muerto Fausta Marín en ese mismo lugar 5 años antes, pone: rompe la barrera. Era cuestión de un segundo, pasar de las 4 horas a las 4:01 y escribir una historia diferente para un país, para una nadadora mexicana y para un equipo que habíamos decidido perseguir ese gran sueño. Hoy me la paso rompiendo barreras, y sé que esas barreras son lo suficientemente fuertes o débiles como yo decido que sean todos los días. Tengo la oportunidad de dar conferencias con Michael Phelps, a él le toca el tema de alberca, a mí me toca el tema de aguas abiertas. Y la primera conferencia que dimos juntos en República Dominicana, una chiquita de 8 años le preguntó:
que qué se sentía ganar una medalla olímpica de oro. El señor había ganado 8 algo, sabía del tema, y él contestó algo que nos marcó a todos los que estábamos ahí. Él contestó: yo vivo en un país tan competitivo que hay nadadores que con el tiempo que tiraron en la eliminatoria hubieran ido a competir y hubieran ganado una medalla olímpica de plata, pero solo va un nadador de mi país. Si yo logro bajar 1/10 de segundo de mi propio tiempo, tengo la medalla olímpica. Y ese es el punto fino. Si los seres humanos dejáramos de gastar nuestra energía en ver si el de al lado lo hace bien o mal, si lo hace mejor o peor, y simplemente nos concentráramos en hacer las cosas mejor de la que nosotros mismos las hicimos el día anterior, este país empezaría a cambiar. Si tuviéramos la capacidad de asumir una consecuencia de una decisión que tomamos para empezar a construir un nuevo país que es México. Quisiera ver, no sé cómo andamos de tiempo, pero quisiera ver si podemos sacar alguna pregunta. Venga. Me voy a poner la choche esta porque... Muy buenas tardes. Hola. Excelente conferencia. Gracias. Tengo una enorme duda porque me llegó. ¿Tienes libros que hayas escrito que podamos adquirir? Sí. Tengo un libro que me pidió una empresa para la cual dimos 40 conferencias a gente que vive. Mis temas siempre han sido sociales y siempre han sido comunidades, y escribimos este libro para gente que vive en la comunidad, en los Altos de Jalisco, en donde su única opción en la vida es o sembrar tomate cherry o ser sicario. Y hicimos todo un proyecto increíble, me pidieron un libro, existe ese libro lo regalo, el que quiera me escribe y con mucho gusto. Y el libro bueno, ya con todas las historias y con todo lo que viene, sale en diciembre. Lo vamos a presentar en la FIL, porque nos lo pidió la FIL, y después de la presentación lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital. Gracias. Vale. Perfecto, excelente conferencia, y yo estoy seguro que has cambiado la vida de varios de los que están aquí. Gracias. Y creo que eso es una gran labor. Pregunta, en los momentos más difíciles, cuando todas tus voces, tanto externas como internas, te decían que rindieras, ¿cuál fue el secreto para no rendir y seguir adelante? Y sobre todo ya con todas las adversidades, con el frío, con el todo, y cuando todo dice ya, ¿cuál es el secreto para seguir avanzando? Es una muy buena pregunta. Bien, inevitablemente Daniel, mi hijo, pues es el motor y la motivación más grande, ¿no? Encontré una forma un poco complicada, un poco difícil de enseñarle a Daniel cómo se persiguen los sueños, cómo lo construyes y un día lo aterrizas, cómo tiene fecha de caducidad. No te la puedes pasar toda tu vida persiguiendo un sueño o construyendo un sueño, sino tienes que aterrizarlo. Y eso es como el rollo emotivo, el rollo emocional. Tienes un entrenamiento de programación neurolingüística muy importante para poder mantener y aguantar el frío 13 o 20 horas, ¿no? Y todo se fundamenta en un principio que es atención es energía y energía es acción. Esto no lo dice Pati Guerra, es un tema científico, donde tú pones tu atención, ahí está tu energía, y eso inevitablemente te lleva a una acción, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos años tienes? 42. Esos ya los tienes. ¿Cuántos años tienes? Los que quedan por delante. Correcto. Entonces, si yo con 52 años, si tengo 52 años y mi atención está en los 52 años, era imposible romperle un récord mundial a una chavita de 22 años, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que haces? Es, ¿cuántos años me quedan para poder romper un récord mundial? ¿Cuántos años tengo para pagarles una escuela a mis hijos? ¿Cuántos años tengo para cambiarme de casa? ¿Cuántos años tengo para poner el nombre de mi país muy en alto? Entonces, inevitablemente, cuando tú pones tu energía hacia adelante, inevitablemente tú vas a ir hacia adelante.
Si la ponemos hacia atrás, pesa, no tengo tiempo, ya no tengo edad, ya estoy muy cansada. Y entonces ese principio al final del día ha venido a regir mi vida en todos los sentidos. En mi chamba, como mamá, como esposa, como conferencista, como atleta, donde entiendes perfectamente bien y decides cuáles son tus batallas y en qué vas a poner a partir de este momento tu atención y en las cosas que ya no las vas a poner. Ese es como el secreto. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, yo tengo más que una pregunta, un comentario, ¿no? Venga. Yo vi otra trayectoria en México, como que siento que no hay mucha cultura deportiva. Como que sientes bien. Me da tanta frustración como la gente, como el fútbol, soccer mueve masas en México y son una frustración total. Y hay gente tan campeona como tú que de verdad, como todo esto la gente no lo sabe y no lo conoce. Bueno, ese es mi comentario. Otro, pues mira, hoy vengo con mis hijos, mi hija de 18 años, mi hijo de 20. Y digo, bueno, vengan para que conozcan a gente campeona, ¿no? Y sepan de dónde van a partir, no exactamente lo que uno sabe es ser como comerciante, sino que pueden tomar también otro destino, otro camino. No sé si tú en tu familia viene de familia esto o de dónde partió toda esta gran historia que nos acabas de compartir. Pues mira, yo creo que así es. O sea, el comentario yo también digo, apoyen el deporte del fútbol, ya no, ya vamos a cambiar de canal. Escojan otro, el que quieran, no necesitan ser las aguas abiertas. Pero es parte de la historia. Yo tenía dos opciones, o me dedicaba a querer cambiar esa creencia, o me dedicaba a nadar para verdaderamente cumplir mi sueño. Y decidí hacer la segunda. Creo que es el producto de tus decisiones, es el producto de lo que tú vas decidiendo todos los días, de qué quieres hacer con tu vida. Te puedes comprar el mejor pretexto, ¿no? Para no volver a hacer nada y para decir el deporte no es lo mío. O si no, puedes decir, esto es lo que yo escogí, aquí voy a trascender y aquí voy a pasar a la historia de mi país. Lo sepa o no lo sepa la gente, este es un rollo personal en donde cuando tú persigues tu sueño, eres el principal patrocinador de él. Entonces, sí tienes razón, pero es lo que hay, ¿no? La pregunta, en mi familia nadie, ¿no? La verdad es que, te digo que mi mamá decía, ¿cuándo vas a hacer cosas que hacen las personas normales, ¿no? Siempre fui así, ¿no? Yo un día, nunca fui una buena nadadora de alberca, o sea, un tercer lugar en unos Juegos Panamericanos, porque se alinearon los astros, ¿no? A los 15 años estoy entrenando en la alberca olímpica, conozco a Damián Pizá, todo el mundo lo saluda con un respeto impresionante y le digo a mi entrenador, ¿quién es ese señor? Pues Damián Pizá, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha y primer mexicano en cruzar el Cañón del Sumidero. Y dije, un día voy a hacer eso. Era una certeza, lo sentí aquí, no en mi cabeza porque geográficamente no sabía ni dónde quedaba el Canal de la Mancha, ¿no? Nunca fui buena para geografía, ¿no? Y dije, un día voy a hacer eso. Y yo creo que a un nivel, 17 años, lo construí, lo perseguí de una manera muy sutil. Y pues era la rara de mi familia, porque cómo puedes estar 8 horas en una alberca, cómo te gusta el agua fría, pero era donde yo prefería estar, ¿no? De repente escucho comentarios de el sacrificio que hacen los atletas por por dedicarle tantas horas al deporte. Para mí nunca lo fue. Yo prefería estar en una alberca que en una fiesta. Hay atletas que dicen, es que me perdí las primeras comuniones, nunca me gustaron, ¿no? Entonces, fue asumir esa historia de vida que yo quería llevar. Y siendo una persona congruente, se me pasaron 20 años de mi vida, hasta el día de hoy. Que está padrísimo nadar aguas abiertas, ¿no? Ok, ¿tan? Venga, Don. Buenas tardes, un reconocimiento, un agradecimiento por estar aquí. No tenía el gusto de conocerte,
pero me emocioné mucho y quisiera pedirte un consejo para los jóvenes, para los padres, para los empleados, para los vendedores que a veces, o los estudiantes que a veces desisten fácilmente de una meta. Tú nos cuentas con facilidad muchas metas. ¿Cuál sería tu mensaje para todas esas personas que necesitan una motivación? Uy, Don, se metió en un área bien complicada. Me toca mucho trabajar con jóvenes. Voy a muchas escuelas y muchas universidades y te encuentras a una juventud con una energía impresionante y pidiéndote a gritos, dime para dónde es. Los chavos no la tienen fácil. Nosotros, o yo en mi caso, fui una generación donde no había opciones. Pues estudiabas la primaria, la secundaria, la preparatoria, de ahí, escógete una carrera, te inscribes a la carrera y de qué crees, de ahí ya vas a trabajar. Y aprendí a moverme bien ahí. Los chavos de hoy tienen 700,000 opciones y no está fácil. No está fácil porque aparte todo es intermitente, ¿no? O sea, tú pones una historia en redes sociales y en un día, creo que duran 24 horas, corrígeme, ¿no? Ya no está, ¿no? Viven constantemente en un estrés de que todo cambia y sin embargo es una generación que lo más difícil es adaptarte a los cambios. ¿Qué tenemos que hacer con los chavos? Cerrar filas, acompañar, entender perfectamente bien que les tenemos que dar como papás raíces y alas. Alas para que vuelen alto, como quieran volar, persiguiendo sus sueños, y raíces para que sepan a dónde regresar si no les va bien. Pero es lo único que podemos hacer. ¿Ok? Me faltan 4 puntos y cerramos. ¿Ok? No necesitas ser una persona extraordinaria para hacer cosas extraordinarias, necesitas un sueño delante de ti y empezar a perseguirlo todos los días. Nunca te duermas sin un sueño, tampoco te levantes sin un motivo, tampoco vivas con nadie que no esté dispuesto a vivir por ti. Recuerda que ningún día se parece a otro y que nadie se parece a ti, que solo hay una persona capaz de hacerte feliz y eres tú mismo. Si hay personas que quieren entrar en tu vida, déjalas entrar. Si hay personas que quieren salir de tu vida, déjalas salir. Pero solo quédate con personas que le suman a tu proyecto de vida. Quisiera pedirte 4 cosas el día de hoy, que te des un gracias por el canal de la vida que has recorrido, porque hoy eres la mejor versión de ti, que cada vez que estemos en el extranjero o que cada vez que estemos con un extranjero recordemos el color que nos caracteriza, la raza guerrera donde venimos y con la frente muy en alto digamos somos mexicanos. La tercera, que construyes y cruces el canal de tu vida. Muchas gracias. Un gran aplauso a Patricia. Gracias, una excelente cátedra de motivación, de entusiasmo y de las bases del emprendimiento, de lo que vale la pena de encontrar tu pasión en la que le puedes dedicar justo eso, que el camino no sea un sacrificio, que el camino se disfrute, porque la vida es el camino, el resultado es solo eso. Vale la pena, se disfruta, pero es un momento. El camino es lo que te hace, lo que es la vida en sí. Y Patricia nos dio una gran cátedra y nos deja esa semilla de cómo buscar nuestro destino, cómo construirlo y cómo nunca rendirse. Porque el gran resultado es que que más allá de lo que logras, lo que tienes que crecer y transformarte tú para poder alcanzar esas metas. Correcto. Gran mensaje. Gracias. Gracias por aceptar la invitación y por dar estos mensajes aquí a los emprendedores de México. No, muchas gracias. Muchas gracias. Conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. felicidades por la plática que nos dio. Gracias. Y que conmovió, te aseguro, los corazones de muchos de los presentes que estaban aquí, Muchas incluido gracias. el de nosotros. La verdad, Muchas gracias, excelente chicos. conferencia. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.